a lo mejor acá tiene una... Bueno, buenas noches a compañeras. Primero que todo, muchas gracias al Comité Ambiental, a la Universidad de Tolima y las demás organizaciones que convocan este diplomado. Y bueno, la idea un poco de esta charla es mirar qué es lo que está pasando hoy en día con el tema de las semillas y la soberanía alimentaria. Ustedes saben que las semillas son uno de los elementos fundamentales que sustentan no solamente la soberanía alimentaria de los pueblos, sino también a nivel de nuestros países, pues son elementos fundamentales de la defensa de los ecosistemas y de los medios de vida de las poblaciones. Entonces, un poco en la charla de hoy pues vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel de Colombia con las semillas, y especialmente vamos a ver qué es lo que está pasando con los cultivos transgénicos. Bueno, ya parece que ya tenemos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con los cultivos transgénicos a nivel de Colombia y a nivel de las comunidades locales. Ahora sí. Y a nivel de las organizaciones sociales y locales, cómo estamos enfrentando este tipo de problemas en el país. Como todos ustedes saben, pues las semillas son parte y obra de la historia de los pueblos, desde el origen de la agricultura, desde hace más de 10.000 años. Las semillas y la biodiversidad han estado presentes en el eje central de la cultura y de la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿sí? Y las semillas han sido criadas mediante ese trabajo colectivo que acumulado por cientos de miles de generaciones de agricultoras y agricultores, y es el fruto de ese trabajo, de la creatividad, de la experimentación, del cuidado colectivo, y a su vez las semillas criaron a los pueblos y nosotros como pueblo hemos criado a las semillas. O sea, es una relación cultural muy fuerte que ha permitido que todas esas diferentes formas de alimentación, de cultivar, de compartir y de desarrollar las misiones del mundo es lo que verdaderamente nos ha permitido que podamos nutrirnos, podamos gozar de toda esa diversidad de sabores, olores, colores, de todo lo que sustenta nuestra agricultura y la alimentación. Y las semillas forman parte esencial de estas culturas ancestrales y sirven para transmitir los conocimientos adquiridos por las comunidades campesinas en todo el mundo, y asimismo integran ese proceso de creación e innovación. Y en ese trabajo colectivo las mujeres son las que han desempeñado un papel fundamental en la conservación, selección, intercambio de esas semillas, ¿cierto? Y por eso las semillas no solamente son fundamentales para la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, sino que son nuestro seguro fundamental frente a los cambios climáticos, frente a todo lo que está pasando hoy en la transformación del planeta, o sea, porque ya nos lo han demostrado, el modelo de agricultura industrial es totalmente insostenible y
y ha demostrado que es incapaz de plantear alternativas completas y seguras frente a todos estos retos y desafíos que tenemos frente al cambio climático. Y por eso cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando del poder y la capacidad que tienen los pueblos y las comunidades para decidir qué, cómo, cuándo se produce y qué tipo de productos se consume. O sea, en síntesis, la soberanía alimentaria es la capacidad que tienen los pueblos para hacer efectiva la seguridad y la soberanía alimentaria y la autonomía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de las semillas libres, no es que estemos hablando de que las semillas son libres para que cada quien haga lo que quiera con ellas, no son libres en abstracto, porque las semillas ni son cosas, ni son mercancías, ni son programas de computación, o sea, no pueden circular sin el cuidado de los pueblos y de las comunidades que han sido las que han creado y conservado estas semillas, ¿cierto? Entonces, la libertad de las semillas es gracias a ese trabajo colectivo de los pueblos que defienden y que nos brindan pues todos esos bienes. Pero hoy en día las semillas están fuertemente amenazadas, ¿cierto? Y especialmente porque en las últimas décadas, desde hace más de 50 años, cuando se inició el proceso de la Revolución Verde, pues ha ido perdiendo gran cantidad de toda la biodiversidad que existía en el planeta. La FAO calcula que en el siglo pasado se perdió más del 75% de todas las semillas que existían en el planeta, ¿cierto? Pero a pesar de toda esa pérdida, hoy en día los campesinos y comunidades locales guardan o cultivan o conservan más de 7.000 cultivos. De esos tienen una gran cantidad de variedades que hoy sustentan toda esta enorme diversidad que todavía conservamos en el planeta. Pero por el otro lado, en la otra orilla, pues está toda la industria que se enfoca en no más de 150 cultivos y de los cuales no más de 5 cultivos sustentan hoy más del 90% de la alimentación del planeta. Hemos reducido nuestra capacidad alimentaria a ritmos alarmantes porque hemos perdido toda esa gran diversidad en la alimentación y en los medios de vida. Entonces, en el centro de todo este problema de las semillas está todos los sistemas de propiedad intelectual que se aplican mediante leyes y reglamentos que patentan y aplican los derechos de obtentores vegetales a través de lo que se llama el sistema UPOV. UPOV quiere decir la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales. También a través de las leyes de certificación, de los registros obligatorios de las variedades y de las leyes que limitan la circulación y la comercialización de semillas. Entonces, todas estas leyes en su conjunto permiten que las empresas se apropien de las semillas, prohíben o convierten en un delito que las semillas sean conservadas o manejadas o intercambiadas por las comunidades, ¿cierto? Permite que incluso el INCA y las autoridades competentes entren a las parcelas de los agricultores o decomisen las semillas que supuestamente no cumplen todas estas leyes y todas estas normas. Entonces, las semillas están amenazadas por actividades de lo que se llama la biopiratería, o es el saqueo que hacen las empresas transnacionales que se apropian de toda esta enorme diversidad y los conocimientos tradicionales para desarrollar todos estos nuevas tecnologías como los cultivos transgénicos y el monopolio que tienen de las semillas, que impiden que las semillas circulen libremente.
Entonces, en los últimos años se han impuesto por todos nuestros países en América Latina leyes de semillas, que están las leyes de propiedad intelectual, las normas de registro y certificación, las normas que controlan la producción y comercialización y las normas de bioseguridad para la aplicación o la introducción de cultivos transgénicos. En el marco de la FAO, pues desde hace muchos años se han reconocido los derechos del agricultor, pero mucha parte de estos derechos del agricultor reconocidos por la FAO se han quedado más en declaraciones de buenas intenciones, porque en gran medida los países no los aplican, ¿cierto? Porque a pesar de que la FAO, a partir del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, pues reconoce los derechos del agricultor, en la práctica los países no lo aplican. De hecho, Colombia no los reconoce o no los aplica en su legislación nacional, ¿sí? Entonces, en el fondo, todas estas normas de semillas lo que hacen es aniquilar o afectar la soberanía alimentaria. Pero para entender un poco qué es lo que hay detrás de todo este ajedrez político y económico a nivel global, tenemos que entender quiénes son los que están en este momento controlando en el mundo no solamente los recursos naturales, sino el sistema alimentario en el planeta. Para tener una idea de qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, si miramos hace 20 años, había en el mundo más o menos unas 7.000 empresas de semillas que controlaban solo el 10% del mercado. Pero hoy en día 10 empresas están controlando el 75% del mercado de todas las semillas que se comercializan en el mundo. Lo mismo pasa con los agroquímicos. Había 65 empresas que controlaban el 100% del mercado, y hoy solo 9 empresas controlan el 90% de todos los agroquímicos. O para los cultivos transgénicos, solo una empresa como Monsanto está controlando el 92% de todos los cultivos transgénicos o las semillas transgénicas. Si miramos qué es lo que está pasando hoy con las semillas, hoy el 82% de las semillas comerciales o que se comercializan están patentadas o controladas por las empresas, ¿sí? Solo el 18% están todavía en manos de los agricultores, pero ese 18% está representado todavía por cientos y miles de variedades criollas y nativas que están todavía circulando aisladamente en muchas comunidades ancestrales o locales por todo el mundo, ¿cierto? Entonces lo que tiene hoy las grandes transnacionales, que no se contentan con controlar gran parte del mercado, es controlar toda la torta, porque es la única forma de obligar a que los agricultores solo utilicen las semillas de las empresas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que de esas 10 empresas, 3 empresas, Monsanto, DuPont y Syngenta, controlan el 50% de todas las semillas comerciales, ¿sí? Bueno, entonces les decía que todo esto se controla a través de lo que se llama el Convenio Internacional UPOV, que es la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales, del cual existen dos versiones, uno que es del año 78 y otro del 91. Y hay unas diferencias porque, a pesar de que ambos son sistemas terribles que permiten la expropiación y control de las empresas por las semillas, en la versión del 78 por lo menos se reconoce el derecho del agricultor a guardar, intercambiar, a vender sus semillas. En UPOV 91 ya es una versión mucho más fuerte, muy similar a una patente que hace que las semillas puedan controlar por más de 25 años el monopolio absoluto de las semillas, y allí no se reconocen los derechos del agricultor, entre otros aspectos que son extremadamente negativos. Por eso es que la mayoría de los países del mundo han sido obligados
adoptar el sistema del 78, pero ahorita todas las empresas quieren que todos los países aprueben el sistema OPOP 91, como vamos a ver el caso de Colombia. Entonces, en ese sistema lo que hace es, cuando define quién es un obtentor vegetal, habla de que es la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad. O sea, en los sistemas de patentes, una patente se aplica cuando uno demuestra que ha inventado algo, ¿cierto? O que ha desarrollado algo nuevo que no existía en la naturaleza. Pero uno no puede patentar un descubrimiento, algo que ya existía, ¿sí? Pero aquí, en ese sistema, se habla de que podría ser si yo me traigo una semilla de yuca del Amazonas, por allá perdida, de una comunidad indígena, pero como nadie la conoce, pues yo la descubrí y sencillamente voy y la registro como algo que yo desarrollé en un laboratorio, ¿cierto? Pero entonces ese es el tipo de cosas que tiene el sistema OPOP 91. Y para proteger una variedad, usted tiene que demostrar que sea nueva, homogénea, distinguible y estable. Nueva para el sistema es que no se haya comercializado, no que haya existido desde hace cientos o miles de años. Homogénea es que sean todas igualitas, ¿cierto? Distinguibles, que se distingue de cualquiera otra cuya existencia sea notoriamente conocida, pero hay muchas variedades criollas de comunidades aisladas que no son notoriamente conocidas, ¿cierto? Y estable es que siempre se exprese en todas sus cosechas de la misma forma. Entonces, si uno ve estos requisitos para proteger o una variedad, está hecho para proteger las variedades que se hacen en los centros de investigación, mas no las permite proteger las variedades criollas, porque las semillas criollas ni son nuevas, ni son homogéneas, ni son estables, ni son distinguibles. Y afortunadamente no cumplimos esos requisitos, ¿cierto? No queremos que cumplan esos requisitos, porque el mejoramiento genético o la creación de semillas que hacen los agricultores se basa en principios y técnicas diferentes a cómo se mejora o se hace en un laboratorio. Mientras los agricultores lo que hacen a través de cientos y miles de años es ampliar la base genética de la especie, o sea, hacer que toda su variabilidad genética de la especie se exprese en todas sus variedades. Mientras en el laboratorio lo que hace es estrechar la base genética, hacer que solo se mejore o se exprese una característica, una resistencia a una plaga, a una enfermedad o una resistencia a la sequía. O sea que esas características hacen que la variedad sea más vulnerable a todas las características ambientales y sociales. Entonces nosotros tenemos leyes de semillas y de propiedad intelectual sobre la biodiversidad desde hace más de 20 años. Tenemos en la Comunidad Andina de Naciones el régimen común de propiedad industrial, que incluye las patentes de seres vivos, y tenemos el régimen común de derechos de obtentores vegetales en la decisión 345 del año 93, que ahí incluye todos los aspectos de la protección de OPOP, de lo que les estaba hablando. Entonces, pero a pesar de que tenemos leyes de semillas, los agricultores desde hace 20, 30 años guardan sus semillas, incluso van a comprar híbridos a los almacenes agrícolas y nunca les pasaba nada, ¿cierto? O sea, los guardaban y multiplicaban sus semillas, a veces las abandonaban porque los híbridos pierden su vigor híbrido precisamente, o su fuerza de reproducción, entonces los agricultores las cambiaban o las renovaban, pero si las guardaban y las adaptaban a sus condiciones no les pasaba nada. Entonces, lo que ya cuando se acuerda, el gobierno de Uribe empezó a negociar los famosos tratados de libre comercio, y en ese marco
pues empezó la presión desde Estados Unidos: ustedes tienen que adecuar las leyes de propiedad intelectual a los estándares internacionales. Entonces, en el año 2006, antes de la aprobación del TLC, se hizo una pequeña modificación en el Código Penal y se modificó el artículo 306. Y este artículo habla de la usurpación de los derechos de propiedad industrial y los derechos de obtentores de variedades vegetales. Y el artículo dice: el que fraudulentamente usurpe un derecho de obtentor vegetal protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá entre hasta 8 años de cárcel y hasta 1.500 salarios mínimos de multa. O sea que ya las normas que eran más declarativas, que promovía que los agricultores utilizaran semillas certificadas, ahora se tiene dientes, se volvió obligatoria. O sea que ya si usted compra un híbrido o una variedad que es propiedad de una empresa semillera o una semilla transgénica, ¿cierto? Usted ya no la puede guardar. Usted puede cosecharla y venderla, el producto, pero no puede guardar la semilla. O sea, si usted la guarda o la vende o se la regala a su vecino o la intercambia, ya eso es un delito, ¿cierto? Entonces pero lo terrible de este artículo es esta palabra: o similarmente confundible, porque entonces nos están diciendo que si las semillas criollas se parecen a las semillas de las empresas, pues la empresa puede entrar a tu parcela y decirte: o esa semilla es mía, o usted me está robando la propiedad intelectual de mi semilla, ¿cierto? Porque se parecen. O sea, entonces, precisamente hace poco, el año pasado, nosotros desde la Red de Semillas Libres de Colombia interpusimos una demanda de este artículo en la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional hace 2 meses sacó un fallo sobre ese artículo, especialmente sobre la expresión similarmente confundible. Dice que vulnera el principio de taxabilidad al no resultar posible definir cuál es el grado de similitud que puede ser penalizado. En este sentido, la Corte dice que esta expresión, entendida como derechos similares o derivados de un obtentor vegetal, es muy amplia y no está definida ni concebida con claridad, y podría implicar la utilización de figuras prohibidas por la Carta Política en materia penal. Por esta razón, la Corte dice que se debe retirar del ordenamiento jurídico la interpretación de la expresión similarmente confundible con uno protegido legalmente. O sea, esto, a pesar de que no resuelve todo el problema, nos ayuda a ganar parte de la pelea que tenemos con este tema de la apropiación de las semillas. Pero bueno, en el año 2010 el INCA también, avanzando en todo este tema de los sistemas de propiedad intelectual, saca la famosa resolución 970, ¿cierto? Que habla que es una norma para reglamentar y controlar la producción, la comercialización y el uso y la producción de semillas en todo el país, incluyendo las semillas transgénicas, con el fin de velar por la calidad y la sanidad de las cosechas, ¿cierto? Entonces, ese es el parámetro, o digamos el argumento central, que es que se parte de las semillas, que las semillas criollas son de baja calidad, y que las semillas certificadas de las empresas son las que son de mejor calidad, pero es absolutamente lo contrario, ¿cierto? Porque por un lado, pues las semillas criollas han sido adaptadas por todas estas condiciones climáticas extremas de plagas y enfermedades, e incluso muchas semillas criollas son mucho más productivas que las semillas certificadas o registradas, y
Por el contrario, las semillas certificadas o transgénicas son de menor calidad nutricional, también son más susceptibles a las plagas y enfermedades y están amarradas, expuestas a todo el paquete tecnológico de agroquímicos, ¿cierto? Entonces, en realidad, aquí podemos ver, por ejemplo, las semillas que cosecharon, las semillas transgénicas que cosecharon los agricultores del Tolima en el Espinal en este año. Entonces, ¿cómo nos van a decir que esas semillas son de mejor calidad? Ahorita vamos a mirar un poco qué fue lo que pasó en el Tolima. Entonces, el ICA, pues desde el año 2010 viene aplicando esta norma diciendo que, el ICA dice que las únicas semillas legales que pueden circular en el país son las semillas certificadas y registradas. Entonces, a pesar de que no habla de las semillas criollas, pero si a usted le dicen que lo único legal es eso, ¿el resto qué es? ¿Cierto? Entonces, el ICA pues ha decomisado desde el 2010 hasta el 2013 más de 4 millones de kilos de semillas de diferentes cultivos, especialmente de arroz, pero también de papa, maíz, trigo, pastos, arveja, porque se parte de la premisa que están violando la resolución 970 del uso de las semillas certificadas. Entonces, el caso más emblemático fue lo que le pasó a los agricultores en Campo Alegre, Huila, en el año 2011, que les decomisaron a pequeños agricultores de arroz más de 70 toneladas de semillas que supuestamente el ICA dice que son ilegales, las destruyó, fueron decomisadas con la policía, con el SMART, como tratando a los agricultores como delincuentes, ¿cierto? Si ustedes no han visto, les recomiendo el documental 970, donde allí se muestra toda esta situación de lo que le pasó a los agricultores en el Huila, pero esta misma situación le puede pasar a cualquier agricultor en diferentes zonas del país. Por otro lado, pues también otra forma de obligar a que los agricultores solo utilicen las semillas certificadas es a partir de los proyectos de desarrollo o de fomento agrícola o de créditos agropecuarios, porque en estos programas pues el gobierno solo obliga a que los beneficiarios tengan que utilizar solo semillas certificadas, y lo mismo si se quiere sacar un crédito agropecuario solo es posible utilizar estas semillas. No sé si ustedes saben que en el pago agrario, pues este fue uno de los temas también centrales de toda la movilización social, a pesar de todo lo que se movió en el paro agrario, ¿cierto? Luego del paro agrario, pues se establecieron unas mesas de negociación y una de las cosas que le dijo el presidente cuando se levantó el paro agrario es que iba a congelar o suspender la aplicación de la 970 hasta que se sacara una norma que sí beneficiara a los agricultores, pero esto fue mentira, nunca esa norma fue suspendida o congelada, además porque esa figura no existe jurídicamente. Una norma no es que se congele en el congelador, una norma o está vigente o está derogada, punto, ¿sí? Eso no tiene ningún fundamento. Pero por el contrario, el ICA lo que hizo, dijo, bueno, nosotros no vamos a derogar esta norma, vamos a sacar otro borrador de norma, ¿cierto? Y entonces lo que inicialmente en el primer borrador lo que puso fue, dice, en el ámbito de aplicación, digo, se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución aquellas semillas o variedades locales cuyo fin no sea para comercialización. O sea que en realidad sí nos está diciendo que va a controlar las semillas criollas, que los agricultores solo pueden tener las semillas criollas allí confinadas o encarceladas en sus parcelas, pero no las pueden sacar de allí, ¿cierto? No las pueden ni comercializar, ni regalar a su vecino, ni intercambiarlas, ¿cierto? Y entonces el ICA dice, bueno, lo único que les vamos a permitir ahora en el nuevo borrador, que en la norma vigente no lo decía, dice, el agricultor podrá reservar de su cosecha de una variedad protegida en un área de arroz de 5 hectáreas, soya 15 hectáreas y algodón 5 hectáreas.
y no se puede guardar semillas que sean propiedad de las empresas, que sean de especies frutícolas, ornamentales o forestales y de otros cultivos diferentes a estos, o sea que prácticamente lo que